Les ofrecemos a continuación una conferencia del padre José Antonio Sayés titulada El sentido religioso de la vida. Vamos a hablar del sentido religioso de la vida. En una palabra vamos a hacer una reflexión sobre si el hombre puede o no prescindir de Dios, pasar de Dios, como decimos vulgarmente. En estos últimos años, lo sabéis muy bien, hemos vivido un descenso en la fe, al menos en la práctica religiosa, eso es evidente, y nos preguntamos muchas veces qué está pasando, cómo vamos a solucionar esto. Nuestra juventud en los años que vienen, ¿van a tener fe o no van a tener fe? ¿Qué va a ser de España, de su tradición católica, etcétera? ¿Qué duda cabe de que hay dos grandes corrientes hoy en día que están afectando enormemente al tema religioso? Uno es sencillamente el agnosticismo, que se ha hecho en estos últimos años bastante extensivo. ¿Qué significa agnosticismo? Hace unos años no se hablaba de agnosticismo, se hablaba de ateísmo. Es distinto. El ateo es el que se atreve a hacer la afirmación de que Dios no existe. Ahí tenéis, por ejemplo, a Marx, a Freud, Nietzsche y otros filósofos que se han atrevido a lo largo de la historia a decir que Dios no existe. El agnóstico no dice eso. El agnóstico dice, yo paso de Dios porque no le puedo conocer, no sé si existe, mi conocimiento no llega a alcanzarle. Y esto es lo que últimamente más se ha puesto de moda entre nosotros. Y esto se debe fundamentalmente, me atrevería a decir, a dos influjos concretos. En primer lugar, la mentalidad cientifista que estamos viviendo hoy en día. ¿Qué quiere decir esto? Pues al hecho de que el progreso y la ciencia están creciendo entre nosotros, han crecido en estas últimas décadas muchísimo, y el método científico, como sabéis, se basa en lo que es, en lo empíricamente verificable. Es decir, el método científico siempre es capaz de demostrar, mediante análisis, mediante experimentación, aquello que descubre. Y el hombre moderno se está acostumbrando cada vez más sencillamente a creer solo en aquello que se puede experimentar, o bien con los sentidos, o bien con unos instrumentos más depurados. De tal manera que, más allá de lo que se pueda experimentar empíricamente, por medio de instrumentos, lo que pertenece ya al campo de Dios, del más allá, de la fundamentación de la moral, eso para muchos entra ya en el terreno de lo opinable. Tú, si quieres creer en Dios, puedes creer en Dios, llevado por tu sentimiento o por la fuerza de la tradición que has vivido. Pero, mira, estamos en una época científica y hoy en día ciertamente pues no se puede creer en serio, no se sabe en serio más que aquello que la ciencia demuestra y aquello que el progreso nos trae. De tal manera que, digamos, las creencias en Dios, en el más allá, etcétera, van siendo relegadas a lo opinable, a lo discutible. Y además, como resulta que cada vez más en la televisión y en los medios de comunicación hay tertulias en la cual al final todos opinan, cada uno expresa su propia opinión y al final en el fondo pues comenzamos a dudar de que exista la verdad, de que podamos tener certezas sobre el más allá, sobre Dios, y nuestra fe queda pues relegada a la esfera de la intimidad simplemente, pero ya podríamos decir pues no estamos muy seguros. Eso es lo que nos está ocurriendo, qué duda cabe. Y por otra parte, se da un hecho también innegable entre nosotros, y es que el conocimiento filosófico que nos permite llegar desde la razón a Dios, a la existencia del alma, nos permite llegar, pues, digámoslo así, a conocer lo trascendente, hoy en día ha entrado en una profunda crisis. La filosofía hoy en día no se encuentra ciertamente en un momento boyante, se encuentra más bien en una crisis profunda. Nos encontramos en lo que se llama la época de la posmodernidad,
del pensamiento débil, y entonces el hombre moderno ya no tiene el vigor filosófico que tenía en tiempos pasados, cuando ciertamente confiaba que la razón podía alcanzar a Dios. Y así va creciendo el agnosticismo, o al menos ha crecido en estos últimos años entre nosotros. Pero después también se está dando un fenómeno en nuestra sociedad que le llamamos el de la secularización. ¿Qué significa esto? Pues sencillamente vivir como si Dios no existiese. No se niega la existencia de Dios, pero en todo caso se trata de un Dios que está allí lejos, que no interviene en la vida para salvar al hombre, que no fundamenta los valores morales, que tampoco fundamenta la ética, y por eso se está extendiendo, o se ha extendido el pensamiento de que el hombre puede prescindir de Dios y vivir como si Dios no existiese. Yo en el fondo, ¿para qué quiero a Dios? Yo soy una bellísima persona, no robo, no mato. Cada uno tiene su propia conciencia y en todo caso, pues mira, yo me quedo con eso, no robo, no mato, tengo mi propia conciencia. No sé si Dios existe y por lo tanto prescindo totalmente de Él. Y así se nos está, más o menos en estos últimos años, se nos está diciendo nuestra sociedad, mira, tú puedes creer, efectivamente, pero en tu mundo privado. Tú, si quieres, el domingo vas a misa, tú rezas, pero no hables de Dios, no molestes. Y así la palabra Dios se ha convertido en la palabra tabú de nuestra sociedad, la palabra que no se puede pronunciar en el campo de la política, por ejemplo, en el campo de la vida social y ni siquiera en el campo de la ética, porque se pretende cada vez más que puede existir una ética autónoma que la podemos realizar completamente al margen de Dios. No podemos negar que ciertamente en estos últimos años pues ha ido creciendo todas estas corrientes y esto ha supuesto para nosotros a veces un desafío. Vosotros, muchos de aquí, padres de familia, tenéis hijos que os dicen que no creen en Dios y que no necesitan creer en Dios, que se arreglan perfectamente en la vida sin Él y que no es necesario. Bien, pues vamos a hacer una reflexión que nos ayude un poco, digamos, a tener ideas claras sobre todo esto. Vamos a ver si en el fondo el hombre puede prescindir o no de Dios. Vamos a ver qué es el hombre sin Dios. Vamos a ver a qué consecuencias lleva esto. La primera reflexión que yo os quisiera hacer es que el hombre, todo hombre de todos los tiempos, ha sentido dentro de sí mismo una imperiosa necesidad de buscar la felicidad. Todos los hombres la vamos buscando siempre en todo lo que hacemos. Seamos conscientes o no seamos conscientes de ello, en todo lo que hacemos vamos buscando la felicidad. En todos los proyectos, en todas las ilusiones, en todas las metas que nos proponemos en la vida. Pero ¿sabéis qué le ocurre al hombre? Le ocurre al hombre que en cuanto alcanza una meta, un proyecto que se había hecho, siente la necesidad imperiosa de volver a comenzar otra vez de nuevo. Hace la experiencia de que eso que ha logrado siendo una meta bella, hermosa, buena, no le llena del todo, no ha conseguido esa satisfacción plena que buscaba, ese descanso definitivo y tiene que comenzar de nuevo. Por ejemplo, un muchacho te dice qué feliz sería yo si consiguiera terminar la carrera. Y ese día, pues es un día bello, bonito para ese muchacho, pero ese mismo día tiene que volver otra vez a comenzar de nuevo, a tener un nuevo proyecto, a buscarse un trabajo. Y cuando se lo encuentre, volverá otra vez de nuevo a comenzar. De tal manera que la vida se nos pasa entre proyecto y proyecto, comenzando siempre de nuevo y con la sensación de que no conseguimos un descanso definitivo que nos pueda dar la verdadera y definitiva felicidad. ¿Qué significa esto? Pues esto significa sencillamente que el hombre va buscando una felicidad infinita. Sin saberlo, va buscando el infinito. Lo quiera reconocer o no, todo hombre experimenta siempre el límite, experimenta siempre una cierta frustración, experimenta una laguna, experimenta la barrera de la muerte y en el fondo el hombre busca más. Hay un filósofo moderno, Ernst Bloch, que dice que el hombre es más feliz por lo que desea que por lo que posee.
Porque en el fondo, ¿qué es lo que poseemos? Pues un piso, un coche. Y el hombre en el corazón va buscando sencillamente el infinito. Va buscando una felicidad que le proporcione un descanso definitivo, de tal manera que sea feliz por todos sus costados. Y por eso el hombre siempre se tiene que plantear el problema de Dios. De ahí que yo nunca me creo jamás cuando alguien me dice, yo paso de Dios. Yo no me lo creo nunca, porque el hombre, mientras experimente el límite, mientras experimente la muerte como un límite, seguirá hablando de Dios. Crea o no crea en Él, pero seguirá hablando de Dios. Porque el hombre, como digo, va buscando el infinito. Pero además ocurre otra cosa, y es que el hombre moderno tiene unas posibilidades hoy en día de placer, de bienestar material, que antes, en años pasados, eran completamente insospechadas. Hoy en día tenemos posibilidades de viajes, posibilidades de fines de semana. Para la juventud hoy en día hay unas posibilidades casi impensables de alcohol, de droga, de sexo. El hombre hoy en día, desde el punto de vista material, puede comprar aquello que desea. Y en el fondo se está metiendo entre nosotros la idea de que la felicidad se puede comprar. Pero ¿sabéis qué ocurre? Que el hombre lo tiene todo desde el punto de vista material, ciertamente, pero justamente al no tener más perspectiva que la material, se le va creando al hombre moderno un vacío interior que a veces llega a ser verdaderamente insoportable. El hombre moderno está llegando a un vacío que no se quiere confesar a sí mismo, pero que se le va agrandando de día en día, porque va experimentando que lo tiene todo desde el punto de vista material, pero la felicidad se puede comprar. ¿Qué es la felicidad? Y nos empezamos a dar cuenta de que realmente el progreso nos ha traído muchas cosas positivas y bellas, nos ha librado de muchas enfermedades, nos ha permitido hacer cosas que antes eran impensables, pero al mismo tiempo el hombre moderno tiene dentro de sí un vacío. Y particularmente la juventud, que lo tiene todo desde el punto de vista material. Hace unos años vi una película en televisión italiana, pasé una temporada en Roma, y me dijo un compañero, vamos a ver una película esta noche. Nos quedamos. Era la historia de un matrimonio joven que vivía en Nueva York, de unos 35 años los dos, con una niña pequeña. Tenían 2 sueldos porque los dos trabajaban y, bueno, llevaban una vida pues muy moderna, muy norteamericana, mucho sexo. Dios no aparece por ninguna parte. Y un día viene él y le dice a su mujer, pues mira, me acabo de enamorar de una chica más joven que tú y me marcho con ella. Y su mujer, muy norteamericana, le dice, sí, tú haz tu libertad, yo respeto tu libertad. Y se queda esta mujer sola, en casa, no tiene problema económico porque también trabaja ella y tiene un buen sueldo, se queda con la niña pequeña, pero empieza a sentir el peso terrible de la soledad en una ciudad tan inhumana como Nueva York. Es una ciudad horrible, una ciudad en la que la última vez que he estado, este junio pasado que fui allí a dar unas clases, me fijé en un barquito que salía todas las mañanas hacia una isla. No llevaba pasajeros y pregunté, ¿qué lleva ese barco que sale puntual todas las mañanas? Iba hacia una isla. Y me dijeron, lleva los muertos de la noche anterior. Es decir, pues un mendigo que han encontrado muerto en la calle, otro que han encontrado cosido a navajazos, un drogadicto que ha muerto, la basura de cada día. Y los llevaban a esa isla a incinerarlos, todos los días. Entonces esta mujer empieza a sentir el peso terrible de la soledad en una sociedad así, y tiene unas amigas con las que se junta una vez por semana en una cafetería para tener una tertulia, y aquella conversación es terrible. Una de las amigas cuenta pues que está divorciada y arrejuntada con un chico de 19 años. Otra empieza a contarse los problemas familiares y pierde los nervios, empieza a gritar, a llorar, se vuelve histérica, llorando allí en medio de la cafetería. Y lo que impresiona es que la gente que está